Muy buenos días, querido José María Poirier, querido amigo. Em, para comenzar, una breve introducción para que todos aquellos que em, han de vernos, han de escucharnos, puedan saber quién sos. Em, eh, Tienes un grado en filosofía de la Universidad Lateranense de Roma. Sos experto también en cine. Esto es lo que aprendí de leyendo algunos apuntes acerca de tu biografía. También me enteré que hemos nacido en el mismo año, Sí, en el que en Argentina, en los distintos documentos, decía, todas las páginas, incluso de los cuadernos de los estudiantes de escuela primaria, decía Año del Libertador General San Martín, 1950. Se recordaban los 100 años del fallecimiento de quien es considerado el padre de la patria. Y sin embargo, para mí lo que más te caracteriza o por lo menos me impacta para con respecto a tu persona son tus contribuciones intelectuales. Tus contribuciones intelectuales primero en el diario La Nación, tus artículos desde hace muchos, muchos años, muy agudos, con un nivel intelectual muy interesante, muy lindo, eh, que disfruté mucho. Y el otro punto importante que lo dejo al final porque seguramente es el más importante es que sos el editor de la revista católica más importante en la Argentina, Criterio. Y si la memoria no me falla, y me habrás de corregir, vos fuiste el que sucedió al padre Mejía como director de Criterio. Mejía fue uno de los directores de Criterio, ¿correcto? ¿O hubo alguien después de Mejía y antes que vos? o la sucesión, eh, un sacerdote, Rafael Brown, y, y un politólogo y laico, Carlos Floria. Em, Mejía fue grande en sí mismo, llegó a ser archivista del Vaticano, reconocido en muchísimos ámbitos por su labor en el diálogo interreligioso. Eh, Tuvimos un grado de amistad. Cuando él ya estaba en los 90 y tantos, le pedí un artículo para un libro que publicó el Seminario Rabínico Latinoamericano, que se denomina 50 años después de Nostra Aetate. Nostra Aetate y el judaísmo, 50 años de la promulgación del documento. Y pese a la edad avanzada, escribió un artículo largo, muchas páginas, y me lo dedicó en recuerdo a tantas memorias del pasado. La verdad que me emocionó mucho. El que le siguió a Mejía, el padre Brown, con él también tuvimos una amistad y también una persona de diálogo interreligioso. Y lo mismo que Floria, pero Floria yo creo que estás hablando de Floria padre, no de Floria hijo, que también está con quien nos conocemos mucho, seguramente. Eh, Ser el sucesor de Mejía, para mí entre toda esta gente, ¿por qué me quedó en la memoria Mejía? Mejía era alguien que sabía hebreo,
con quien se podía mantener algún diálogo en hebreo. Una persona de gran vuelo. Y ser el sucesor de él, y después de tantos años, ¿hace cuántos años que dirigís Criterio? Los años como director, eh, y ya van para poco más de 20. Es mucho, eso ya habla de por sí. Em, la primera pregunta, una vez de esta introducción, la primera pregunta que viene a mi mente formularte es, ¿cómo percibís ahora, eh, en proyección al pasado, después de tantos años, em, aquellos días en los cuales presentamos el libro con Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires? Vos estabas en la mesa. Tengo algunas fotos que supongo que las tendrás, si no te las enviaré. ¿Cómo recuerdas que eso impactó y qué proyección tiene para hoy y para siempre aquella tarde-noche en la Universidad Católica Argentina, cuando se me otorgó el título honorario, se me honró con un doctorado honoris causa por mis contribuciones a la cultura argentina? Pero lo que más me importa de esa noche, porque a la usanza de la manera que trabaja Bergoglio, a mí me tocó ser honrado, pero realmente el mensaje trascendía a las personas. Yo fui escogido como la persona, pero el mensaje iba mucho más que, me repito, que mi persona. El mensaje era: de aquí en más, nada de sentimientos ni de rémoras antisemitas en la universidad. Norberto Padilla se me acercó una vez finalizado el acto y me dijo: Abraham, 10 años atrás este acto no se podría haber hecho aquí. Una ¿Verdad? revolución. Eh, Haber escrito un libro con un rabino, el arzobispo de una de las ciudades católicas más importantes del mundo. ¿Qué fue y qué es eso? Y después vamos a analizar el presente. Yo creo que eh, Jorge Bergoglio, hoy Francisco, eh, tuvo, entre otros, el acierto de establecer contigo una comunicación muy especial, que fue reflejada también en los famosos programas de televisión. ¿Por qué? Porque a juicio de él, y yo lo comparto, tu figura representaba un punto de unión del mundo judío en la Argentina y también de diálogo con el catolicismo o el cristianismo en general, o el diálogo ecuménico en un sentido amplio. Y eso me parece que fue un acierto, porque tu figura era muy, y lo sigue siendo, muy respetada en un ámbito tan complejo como es el mundo religioso judío. Eh, una vez me acuerdo hablando con un rabino, yo le explicaba las complejidades del mundo católico y me dijo: no se preocupe, los judíos somos más complicados todavía. Con mucho humor y muy bien. En ese entonces era el rabino de la Sinagoga de Libertad, y que ahora está en Estados Unidos, ¿no? Mogilevsky. Sí, Mogilevsky. Le tengo un gran cariño y aprecio. Fue un hombre de profundo diálogo también. Este, ahora, yo creo que lo que estabas observando es muy cierto, en el sentido de que lo que te dijo Norberto Padilla en aquella ocasión, que 10 años antes no hubiera sido pensable ese encuentro,
por tu doctorado en la Universidad Católica, porque había, bueno, cada país tiene lo suyo, pero había una tradición difícil en las relaciones judeo-cristianas en la Argentina. No solo judeo-cristianas, del judaísmo en la Argentina. Eh, como, como se sabe, situaciones muy injustas y muy arbitrarias, pero bueno, pesaban. Hay una tradición, lamentablemente hay una tradición en la política argentina de cierta distancia con el mundo judío y quedó reflejado en los atentados que tuvieron apoyos locales. Eso fue terrible, no tanto en la embajada como en la AMIA, pero y tampoco se llegó a esclarecer demasiado nada, porque eso era así. Ahora, esto fue cambiando y Mejía, que vos recordabas, cumplió una función importante en el Vaticano, en la Santa Sede, porque él fue el encargado de preparar la visita de Juan Pablo II a la sinagoga de Roma, hermosa sinagoga que hemos visitado tantas veces. Y sí, 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 recuerdo las conversaciones con el gran rabino de Roma, una figura notable en su momento. Pero yo creo que la actitud de Mejía se adelantaba a algo que tenía que suceder después, y que era que el mundo católico y el mundo argentino en general reviera sus posiciones y se diera cuenta de que eran otros los tiempos que había que transitar. Así que a mí me parece que tu figura en ese sentido eh, fue clave en este diálogo en nuestro país, que después se proyectó a muchos otros lugares del mundo, ¿no? El viaje tuyo a Israel con ya Francisco fue muy importante, tuvo una repercusión muy grande y en el ámbito nacional eso significaba un acercamiento eh, muy, muy importante. Hablando de Bergoglio, yo creo que hay algunos elementos que lo caracterizan. Cuando me tocó participar en la presentación del libro que ustedes habían escrito, yo observé algo que siempre me parecía que venía a cuento, y era lo difícil que era saber qué piensa Jorge Bergoglio. Porque no solo por ser jesuita, creo que es una característica también personal de su afinidad política, de su sensibilidad. Es un hombre, ahora se presenta siempre como una persona afable y comunicativa, pero es un hombre muy reservado, un hombre serio, este, más bien, sí, reservado, reservado, porque tímido nunca lo fue, pero estudiaba hay una cosa que me han comentado varios, a mí me pasó también con él, y es que uno se sentía abarcado por él. Es decir, uno sentía que Bergoglio había entendido lo que uno pensaba o lo que uno sentía, pero no era correspondido porque él seguía siendo un enigma muchas veces para sus interlocutores. Y yo creo que allí tu participación fue clave porque hubo un encuentro también anímico, de afecto, de comprensión, sobre la base de, bueno, de los textos bíblicos que eran muy importantes. Vos ilustrabas siempre muy bien la tradición bíblica judía y Bergoglio se sumaba tratando de puntualizar más el Evangelio como representante católico, pero era muy, muy interesante. Ahora, eh, no podemos esconder que hubo en la Argentina durante muchos años una suerte de influjo del nacionalismo que era de un nacionalismo tardío, pero bueno,
tendríamos que remontarnos a los primeros años de Perón, al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, donde la Argentina no se lució de ninguna manera. Y ahí uno puede entender dos cosas que pueden parecer antagónicas. Por un lado, las simpatías de Bergoglio frente a ese primer peronismo. Y por otra parte, este, el hecho de que él bregara por el diálogo, porque parecen contradictorias, pero en realidad mi impresión es que las simpatías de Jorge Bergoglio por el peronismo estaban más en el plano social, en el plano de su sensibilidad frente al mundo obrero y el mundo marginal y el mundo pobre, que siempre fueron temas claves para él y que constituyen uno de los dramas de la Argentina. En cambio, contrariamente a lo que algunos dirigentes peronistas fueron exponentes, Bergoglio fue un hombre de amplio diálogo. Se sabía cuando él era arzobispo de Buenos Aires que todo el arco político lo iba a ver, salvo, claro, el mundo de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Y también ahí es muy difícil de interpretar, porque fíjate que Néstor Kirchner lo consideraba su gran enemigo y Bergoglio no contestaba, por supuesto. Había un enfrentamiento marcado entre ellos, que después, claro, cuando es elegido papa, este, acepta el pedido de visita de la presidenta argentina entonces, la viuda de Néstor Kirchner, Cristina, y aparentemente queda resuelto el problema. Era un problema sin clara solución, pero bueno, a qué se puede deber esos conflictos? Bueno, quizás porque la visión del peronismo, y vos conocés muy bien la historia argentina, nuestra historia, el peronismo es susceptible de infinitos análisis, hasta contradictorios entre sí. Pero Bergoglio era más afín a un peronismo popular, sensible a los problemas sociales, y esto se había convertido el matrimonio Kirchner en una especie de ideología conveniente para el momento, y bueno, con todas sus contradicciones. Pero volviendo al tema, yo creo que tus aportes, tu presencia en la Universidad de El Salvador, las permanentes invitaciones al seminario rabínico, tus diálogos permanentes con el actual pontífice, transitaron un camino muy importante para el diálogo a futuro, sí. Bien, eh, tu respuesta, la conclusión, la última frase es la esencia de de la respuesta, de la pregunta, porque decís, bueno, yo creo que todo esto va a tener una continuidad en el futuro, que esto marcó un camino y que hay que seguir bregando para que este camino tenga una continuidad y que seguramente por todo el esfuerzo lo tendrá. Pero gran parte de tu respuesta eh, me di cuenta que se centra en la figura de Bergoglio y supongo que eso se debe a que al igual que a muchos que se interesan por estos temas, que tienen un interés especial por estos temas, se estarán preguntando especialmente en estos días tan, eh, tan difíciles para él, eh, ¿cuál es la esencia de su pensamiento? Eh, Movió tantas fichas
trató de hacer tantas revoluciones. Eh, lo que hizo, lo que hizo junto conmigo en Buenos Aires, bueno, ya has dicho, es muy importante. Con la ayuda de Dios impactará en el futuro. Pero con respecto al momento actual, es como si muchos quisiésemos descifrar tal vez lo que se podría llegar a llamar de alguna manera el enigma Bergoglio. Eh, Vos escribiste en La Nación el 13 de mayo de 2023 un artículo eh, cuyo título es Las razones del Papa Francisco para rememorar ahora la persecución del kirchnerismo. Pero lo que me interesa de todo este artículo, amén de todo el análisis que realizas, es una frase que me gustaría, si podés llegar a ahondar en este momento. Eh, Escribes que Bergoglio es hombre de una sorprendente memoria, doy fe de ello, y de una extrema habilidad, también doy fe de ello, aunque no siempre se haya demostrado tan capaz en las medidas adoptadas en el ámbito internacional y en el mismo espacio eclesial tan complejo. ¿Recuerdas esta frase? Esto sí. ¿A qué te refieres? Bueno, eh, comenzaría observando que Bergoglio nunca fue un hombre de vanguardia como algunos han querido verlo en la prensa internacional, algunos en un sentido, otros en otro, porque en realidad, en ese sentido, yo lo definiría como un clérigo ortodoxo, es decir, Bergoglio es muy respetuoso y viene de una formación por su edad, por su condición de jesuita en sus estudios, etcétera, de una tradición rigurosa en ese sentido. Es verdad que intelectualmente es difícil cifrarlo, porque Bergoglio se dedica a la acción en un determinado momento, son muchos años. Desde que él tiene poco más de 30, es un hombre de acción. Y eso se ve reflejado en ciertas citas, o sea, sus lecturas son lecturas que fueron quedando un poco en el tiempo, importantes, pero su acercamiento a la intelectualidad contemporánea tiene sus deficiencias, es más pobre, ¿no? No es el tema de él. Él no es un intelectual como muchos lo han catalogado, es un hombre de acción. Y como hombre de acción, creo yo, es susceptible también de críticas, porque no puede. Yo creo que en el plano internacional ha cometido algunos errores o eh, o algunos momentos no muy felices, pero bueno, recuerdo, por ejemplo, el malestar que se creó cuando él habla de una manera tan fuerte y tan descarnada sobre Israel frente al conflicto. Y me parece que, bueno, ahí hubiera tenido que medir o equilibrar las cuestiones. Pero, a ver, partamos de esto. Bergoglio es fundamentalmente un hombre de olfato político. Aristóteles diría que es un animal político. Y entonces él comprende algunas cosas. Por ejemplo, comprende que hay una decadencia dentro de la Iglesia Católica. Comprende que la gente se va alejando de los templos. Comprende varias situaciones, las ve claramente. Que después sepa qué hay que hacer es otra cosa. Él entiende que hay que ir a una búsqueda más profunda de la religiosidad popular. Él, fiel a su concepto político, cree que en los sectores más populares hay una fe más genuina, cuestión que habría que debatir. Y entonces algunos interpretaron fuera
del país, lógico, interpretaron que ese era un acercamiento que él tenía a la teología de la liberación, cosa que no es cierta, porque Bergoglio siempre se definió más cerca de lo que se dio en llamar una teología del pueblo. Pero no importa eso, él también aprovecha esos momentos como para marcar. El panorama de la iglesia es un panorama políticamente también difícil, porque por un lado, en muchos ámbitos de la iglesia alemana es visto como un conservador que no se anima a dar los pasos de apertura. Y en ciertos sectores de la iglesia en los Estados Unidos es visto por lo contrario. Pero yo creo que puede molestar, pero en realidad él está tratando de entender, cuando él dice la iglesia en salida, él lo que dice es, o vamos a donde está la gente, o la gente no va a volver hacia nosotros. Y en ese sentido, me parece que lo hace muy bien. Ahora, hay una tradición, para mí, superable en el mundo católico, que es el papismo. Es decir, interpretar todo lo que un papa dice, piensa o hace como, como parecido a lo dogmático. Y no tiene nada que ver. La historia de la Iglesia Católica es una historia llena de contradicciones, de frustraciones. Basta recordar, qué sé yo, papas tan significativos, por ejemplo, bueno, Juan 23 abre un camino, Pablo VI lo prosigue magistralmente, pero después Juan Pablo II hace otra cosa. Es decir, no se siente identificado con, con lo que había sido el Concilio Vaticano II. Y busquemos figuras curiosas, pero Pío IX fue una figura que había despertado mucho pontificado larguísimo, que había despertado mucho interés en el mundo liberal cristiano, y sin embargo termina del otro lado. O sea, y bueno, ¿por qué? Porque no está dicho que el Papa no se equivoque. El Papa en materias opinables es como cualquier otra persona que puede equivocarse mucho. Eso le pasó a Jean-Paul Sartre y le pasó también a pensadores de extrema derecha. Quiero decir, nadie tiene comprada su visión del mundo y de la política. Y en este sentido, este, hay que sumar a esto que la figura de Francisco es una figura curiosa, porque es un hombre que consulta poco, sabe oír, pero consulta poco, es decir, toma decisiones que tiene un carácter muy fuerte y toma decisiones que a veces son poco consultadas y muy personales, y a veces ha cometido en el ámbito eclesial y en el ámbito político errores que hubiera podido evitar, porque él tiene gente allegada en el Vaticano muy importante y muy preparada para estos temas. No me imagino que esos errores hubiera podido cometerlos el secretario de Estado. Me parece que eh, el cardenal Parolin es un hombre de gran conciencia política y así tantos otros. Ya los jesuitas en la Argentina decían que Bergoglio era muy difícil de catalogar y tenía un mando muy severo, muy rígido, muy fuerte. Él después va a ir suavizando esas cuestiones porque él es muy inteligente y entonces supo moderar eso. Pero yo creo que frente a ciertos conflictos, por ejemplo, haber empezado su vida en el mundo internacional, de política internacional, con aquel mensaje que le manda al presidente Putin, bueno, deja desconcierto a muchos, ¿no? Y el tema de Medio Oriente es un tema que todavía hoy crea incógnitas y rechazos. Y tenemos infinidad de conflictos en el mundo. Es evidente que
Bueno, con los Estados Unidos él tiene una dificultad personal con el presidente Trump, pero bueno, ¿quién no? No es fácil tampoco como figura. Pero y los dos son imprevisibles en ese sentido. Ahora, ¿qué queda para la Iglesia de su pontificado? Eso es muy difícil evaluarlo ahora, eso va a requerir tiempo, otros historiadores sabrán entrar en un análisis más riguroso. Yo creo que se dio cuenta de muchas cosas y trató de abrir la mentalidad en la medida de lo posible, y eso le dio mucho, mucho apoyo popular. Él establece una relación entre el papado y la iglesia que de alguna manera deja de lado a las jerarquías. Es decir, Bergoglio es un hombre que prefiere las multitudes a las jerarquías. Y entonces ahí, bueno, las jerarquías a veces son importantes en el momento de tener que hacer un trabajo de relaciones públicas, de análisis internacional. Bueno, él se apoya en esa simpatía que supo despertar y creo que coincidirás conmigo que nos dio sorpresas a todos, porque cuando Bergoglio comienza a ser Francisco, aparece sonriendo y con una simpatía que poco le habíamos conocido. Yo siempre conservaba la imagen severa de él. No digo que no la tuviera con muchas personas, pero o, por ejemplo, el tono de voz. Uno, si quería escucharlo a él en una conferencia o en una homilía, tenía que estar muy atento porque hablaba en voz baja y monótona. Entonces, uno decía, caramba, cuando ocupa el, el trono de Pedro, bueno, no, tiene unas ínfulas y una energía. Eh, Cuando me preguntan, porque las preguntas del periodismo son siempre más o menos las mismas, pero ¿y va a renunciar este papa? Y yo creo que en el espíritu de él no está eso. Ahora, que las circunstancias lo obliguen a hacerlo es otra cosa. Hay una diferencia grande con Ratzinger, con Joseph Ratzinger, el papa Benedicto XVI. Benedicto XVI era un intelectual, se lo podrá criticar en muchas cosas y en otras no. Eh, su obra escrita es maravillosa, pero era un intelectual formado en Occidente y acostumbrado al ámbito universitario. Bergoglio viene de otro mundo, de un mundo social, de un mundo de lucha por los temas de la gente. Y entonces ahí hay diferencias muy racional. Ratzinger dice en un determinado momento, ya no tengo salud, ánimo ni fuerza espiritual para gobernar a la iglesia. Y se retira. Es muy difícil imaginar esa frase en boca de Bergoglio, en boca de Francisco, porque Francisco es un conductor, es un hombre, Perdóname, una vez, sí, vos sabés que los diálogos que yo tengo con él son muy directos. Y más allá de que él me revela cosas, este, y por supuesto, como bien has descrito, muchas se las reserva, eh, yo cuando hablo con él hablo muy directo, de temas ríspidos, le planteo las cosas como son. Y una vez, no sé cómo, de esos encuentros que tenemos en Roma, le dije, usted sabe, los periodistas me preguntan si usted va a renunciar. Y mi respuesta es nunca. Así le dije, nunca. Entonces él me mira así, me dice, sí, y usted va a llevar la manija de adelante, la manija del féretro sí, sí. adelante. Yo también creo que es un conductor y que lo has descrito de una manera
de una manera muy correcta, de acuerdo a mi humilde entender. Ahora te preguntaría, eh, de acuerdo a mi entender, eh, el ideario de él, a ver si coincidimos en esto, el ideario de él está enraizado en el Concilio Vaticano II. Por lo menos es la manera que yo interpreto que él se acercó a mí para que trabajemos juntos en el tema del diálogo interreligioso. Lo consideró de tal manera justamente porque es un elemento muy, muy importante dentro del ideario del Concilio Vaticano II. ¿Coincidís en esto? Seguramente, seguramente y generacionalmente también pertenece a un mundo que fue muy tocado por el Concilio Vaticano II. Y por otra parte, siempre me llamó la atención la admiración y el aprecio con que él se refería a Montini, a Pablo VI, y que fue el hombre que en el fondo le dio forma al concilio. También me llaman la atención otras cosas. Por ejemplo, no advertí grandes simpatías con Juan Pablo II en este campo. Y entiendo que Juan Pablo II era, al menos en sus primeros años de papado, fue muy conservador en ese sentido. Y entonces desconocía un poco el mundo más libre de Occidente. Pero sí sé el respeto y el aprecio que se tenían con Ratzinger. En momentos muy difíciles, acá la política argentina de los Kirchner suponía que si lograban convencer a gente en el Vaticano, podían nombrarlo al cardenal en algún cargo en la Santa Sede y dejar libre el arzobispado de Buenos Aires para alguien más afín al mundo político de ellos. Claro, eso muestra el provincialismo argentino y su ignorancia, porque suponer que uno puede competir con una estructura antigua como es la de la Santa Sede y experta era ridículo. Pero yo recuerdo, porque me lo comentó él, bueno, yo me escribo con Ratzinger y eso está resuelto. Es decir, Ratzinger respetaba mucho a Bergoglio y Bergoglio mucho a Ratzinger, cosa que hoy pasó un poco desapercibida, porque son dos figuras tan distintas, pero en el fondo dos figuras este, con una gran entereza frente a lo que hay que hacer. Eh, yo creo que Ratzinger representaba más bien el respeto liberal por las instituciones políticas. Y Bergoglio en ese sentido, y bueno, es argentino. Entonces, nosotros no nos hemos caracterizado demasiado nunca por el respeto a las instituciones políticas. Somos un país que transita dificultades en ese sentido. Entonces, queda siempre, no dudo, nunca dudé de las mejores intenciones de Bergoglio. Bergoglio es un hombre muy honesto y bueno en sus intenciones. Es un hombre arbitrario, es un hombre que le gusta el mando y es un hombre que a veces se apresura y dice o hace cosas que uno hubiera dicho faltó un poco de prudencia. Eso sí, pero bueno, ¿qué podemos exigir tanto de nadie, ¿no? Con respecto a lo que dices de Ratzinger, yo creo que suscribo lo que dijiste, que había una relación de diálogo. Me acuerdo a fines del 2012, Ratzinger renunció en febrero del 2013. Entonces nos veíamos muy frecuentemente porque grabábamos los programas de televisión en Claro. Argentina.
Entonces, el programa se grababa al lado ahí en Plaza de Mayo, al lado del edificio donde tenía, En la curia, al lado de la curia y donde tenía también su domicilio Bergoglio. Entonces bajábamos juntos, Marcelo Figueroa quedaba arreglando cuestiones sí, técnicas, que era el que moderaba el programa, y ahí creo, por noviembre, fines del 2012, creo, este, eh, bajábamos juntos siempre y en esas circunstancias, de repente me dice, mañana me voy a Italia. Entonces yo le digo, bueno, mándele saludos a Josef, así, con pronunciación alemana, porque era el nombre de Ratzinger, ¿no? Entonces él me dice, ¿quién es Josef? ¿Cómo Ratzinger? Entonces sí, me acuerdo de la chanza. Y después de eso, él estuvo ahí un tiempo, ahí, no sé, una semana. Y después cuando volvimos para grabar los programas, que grabábamos 2 programas por sí, sesión, eh, que era un esfuerzo intelectual enorme. Nosotros no consensuábamos nada previamente. Se desarrollaba, daba la introducción Marcelo y se desarrollaba el programa. Y había cada uno tenía sus ideas en la mente y había que exponerlas prolijamente y prestar atención a la reacción del otro. Entonces, terminaba primeramente lo veíamos de esa visita a Italia, eh, vi que algo cambió en él. Lo vi cansado, hasta pensé, este hombre parece como si estuviese enfermo, algo le pasa. Y grabamos un programa y nos decía, discúlpenme, no tengo fuerzas para grabar el segundo programa. Hay una película que se llama Los dos papas. Y yo creo que esa película, que seguramente la habrás visto, eh, por experto en cine, acá por doble partida, por experto en cine y por experto en catolicismo, yo creo que refleja una verdad y refleja lo que vos has descrito. Eh, Había una profunda amistad y un profundo compromiso para con respecto a la iglesia. El uno entendió al otro y el uno a la postre entendió que ha llegado el tiempo del otro. Eh, Porque no era tan fácil aceptar ser papa ante la renuncia del otro, después de, no sé, 700 años, algo por el estilo, de, de que tal cosa no ocurría. Por eso coincido plenamente en que realmente entre los dos hubo algo muy profundo. Eh, por el bien de la iglesia, por la preocupación de la iglesia. Mi pregunta es, estamos viviendo, como para ir redondeando, mi pregunta es, ¿estamos viviendo un tiempo eh, que podemos definir indudablemente de no diálogo, de carencia de diálogo, de imposición? Se ve en todos los ámbitos. Los líderes que tenemos en nuestro tiempo, en derredor del mundo, eh, son líderes fuertes y son líderes que llegaron a ser líderes porque las democracias se fueron debilitando. No hablo específicamente de Argentina, donde el tema de la democracia eh, es una materia pendiente, muy pendiente hasta el día de hoy. Tenemos un sistema democrático, pero estamos muy lejos de una mentalidad y de una realidad democrática, lo sabes muy bien. Pero eh, en lugares como en Israel, donde eh, una materia de orgullo en Israel era la democracia, y lo sigue siendo estructuralmente, de Medio Oriente. Sin embargo, como bien sabes seguramente, ha caído esa calidad de democracia.
En esta realidad también sufrió el diálogo interreligioso por distintos factores, pero aún en la guerra, aún en la guerra, me refiero específicamente Ucrania, Rusia, también en el Medio Oriente, no hubo una clara voz de mesura por parte de los líderes religiosos locales. Lo que hizo Francisco clamando por la paz todo el tiempo, muy bien, eso es bien conocido, pero ahora me voy a los líderes locales, me voy a las otras voces que debían haber clamado por paz, a la voz del jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, cuya participación, la verdad, cuyos comentarios no fueron Muy muy triste. felices, que digamos. Hay Eh, una larga historia del patriarcado ruso, porque, bueno, siempre tendió a identificarse con el poder político, allá antes y después de la revolución. Entonces, esa es una dificultad. Y Bergoglio, que volviendo a lo de antes, su olfato político es marcado, se daba cuenta que meterse con el patriarcado de Moscú era muy delicado. Y entonces intentaba acercamientos, pero tenía que después admitir derrotas. Ese encuentro en Cuba con el patriarca, bueno, estaba un poco arreglado y fue frustrante. Pero a ver, es difícil separar en Bergoglio el análisis de su política, de su idea de la misión. Él hubiera sido un misionero con ganas. Y entonces, con el judaísmo está tranquilo, porque con el judaísmo sabe que ustedes tienen una tradición religiosa y cultural tan amplia que nos antecede completamente, de ahí venimos, pero y una cultura tan preparada para el debate y para el análisis, que él en ese sentido está tranquilo, basta moderar a los católicos muy intransigentes con el diálogo. Pero en cambio, yo creo que lo atrae el mundo islámico, porque es un desafío muy grande para él, y lo atrae China, porque China es la deuda que él como papa y como jesuita hubiera querido saldar. Y entonces hay una inclinación ahí que a veces puede confundirnos, porque están mirando desde... Lo mismo que bueno, vos lo entendés perfectamente, pero las continuas llamados a la paz tienen mucho de homilía, es decir, no son realistas, no son análisis, porque uno no puede recurrir en la política internacional, no puede recurrir a las virtudes de Santo Tomás. Es decir, son dos cosas distintas. No niego la buena voluntad, pero los intereses políticos son muy fuertes y las ambiciones. Y en ese sentido, yo creo que él, cuando muchas veces habla de la paz, no digo que sea de una manera ingenua, pero es de una manera un poco simple. Es un llamamiento y está bien que lo haga, pero después todo eso necesita una estructura y todo eso necesita de mucha gente que acompañe esa labor, ¿no? Que es muy, muy difícil. En eso él se demuestra mucho un pastor. Él está preocupado por las personas, por las situaciones, y esa es una gran amplitud. Eso lo llevó a él a formular frases que le costaron muy caro sobre eh, los homosexuales, sobre los católicos divorciados y vueltos a casar, una cantidad de cosas en las que Bergoglio en ese sentido, si bien
era un hombre de la ortodoxia, era un hombre de gran inteligencia y astucia. Es decir, yo recuerdo una frase de él: no hay que preguntar lo que no corresponde. Es decir, yo no puedo acercarme a alguien y preguntarle: ¿usted está casado por la iglesia? ¿Usted cumple con...? Y no, ese es un tema de la esfera personal de él. En ese sentido, él es muy agudo. Ahora, el otro día me acordaba en una de tus grabaciones con él, eh, vos le sugerís una cita, creo que era del Deuteronomio, muy oportuna, bueno, y la ampliás después con el Levítico. Y claro, yo pensaba, y Bergoglio se queda callado como diciendo: no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero yo pensaba, eso hubiera sido un debate con Ratzinger. A él le hubiera encantado, y hubiera opuesto, ¿no? Pero tal pensador judío dijo esto, lo otro. Ese no es Bergoglio. Bergoglio encontró en tu figura la posibilidad de un diálogo afectuoso, profundo y de paz. Y eso para él es importantísimo. A mí me consta el aprecio que te tiene, porque eso es muy marcado. Ahora, por otra parte, yo siempre pienso que es difícil conocer amigos de Bergoglio, porque podría decir, bueno, el rabino Abraham Skorka es amigo. Claro, es un amigo joven para él. De su generación es muy difícil encontrar amigos, porque Bergoglio era un hombre en ese sentido solitario y en ese sentido de mando. Él tenía súbditos, no sé si amigos. Es muy curioso, y eso tiene que ver con la formación en la Compañía de Jesús de aquellos años, cuando todavía se repetía esa discutible frase de su fundador, Ignacio de Loyola, que exigía la obediencia de un cadáver. Claro, obediencia de un cadáver hoy es muy difícil plantearlo. Leyéndolo en perspectiva histórica es muy interesante, porque ¿qué pensaba San Ignacio de Loyola? Que después, a partir de los 30 y pocos años, cuando eran ordenados, estos jesuitas que los había hecho estudiar de una manera asombrosa, iban a hacer la compañía, solos, o sea, él pensaba que esa estricta formación en la obediencia les iba a permitir después ser autónomos totales. Y eso Bergoglio lo conoció, es muy curioso, ¿no? Esa autonomía de su pensamiento. Por otra parte, hay cosas que son muy curiosas. Cuando tenía que quejarse de algunos cardenales de Curia, lo decía sin empacho, este, pero después demostró que el gobierno le gusta, lo sabe manejar. Entonces, no admite tantas cosas, ¿no? Incluso la estructura jerárquica de la iglesia en la Argentina fue toda digitada por él, que la conoce perfectamente. Y él, si hubiera sido al revés, él hubiera dicho: exijo mayor libertad para tomar decisiones, ¿no? Es decir, bueno, es propio de esa personalidad tan fuerte que tiene, tan marcada. Este, yo recuerdo una vez, y creo que fue volviendo de la presentación de tu libro, que me lo volví a encontrar en el subte, volviendo para el centro. Y bueno, es una figura desconcertante, porque este tipo, vestido como cualquier otro cura en Kleshman, y viajando en subte y observándolo todo, es un gran observador, un gran observador. Uno de los vaticanistas más curiosos que yo he conocido en Italia, por supuesto, y agnóstico, vive totalmente sorprendido por Bergoglio, porque me decía a mí: fíjese que es el único papa hasta ahora que ha
convivido y gobernado una diócesis tan grande y compleja como es Buenos Aires, y la ha transitado a pie en los medios públicos, la conoce, conoce el sufrimiento, los conflictos, los temas. Tanto que yo me parecía demasiado, le dije, bueno, pero hubo tantos otros y me dice, bueno, pero Boitila venía de un pueblito. Y yo le digo, bueno, pero bueno, Pablo VI venía de una ciudad chica. Y yo le digo, bueno, pero Pío XII era romano. Y él me dice, él es romano. Y me dice, bueno, Roma es un pueblo. Quería decir, esa apertura conflictiva que supone una urbe contemporánea, esa la conocía Bergoglio. De ahí a que después tuvieran las respuestas para cómo actuar son dos cosas distintas. Lo ha intentado muchísimo y va a dejar una secuela de iniciativas muy importantes, ¿sí? El tiempo, el tiempo dirá, eh, sabés que cada uno de estos capítulos grabados tiene un nombre, o sea, la responsable me pide un nombre y mientras estaba escuchando todo este diálogo, prestándole atención, siguiéndolo y participando en el mismo, pensé, tal vez el nombre de este capítulo debiera ser Conociendo a Bergoglio, conociendo a Francisco. Eh, mm, lo que deduzco de lo mucho que eh, has descrito de él, y valioso, y sumamente valioso, porque lo conociste igual como lo conocí yo de primera mano, este, es que es uno de los temas en los cuales estás enfocados también en este momento, porque empecé hablando de circunstancias, de acontecimientos en donde tuvimos una participación, él junto conmigo y vos siendo testigo, y quería hablar de la circunstancia primero, pero inmediatamente te fue llevando al hombre, al generador de todas estas circunstancias, y tal como finalizaste, el tiempo dirá si todo aquello que él fue plantando aquí y allí eh, va a tener una proyección fuerte realmente en el futuro. Te voy a contar dos anécdotas. Este, con respecto a esto último que te dije. Em, yo estuve fui, por así decirlo, un puente entre Shimón Pérez y Francisco, porque Shimón Pérez quería, siendo presidente, recibirlo a toda costa. Eh, Francisco también quería ir a Israel para verse allí con Shimón Pérez, amén que era realmente fue el primer viaje que él decidió hacer, amén de Lampedusa y amén de Río. Río ya estaba en la agenda que él tenía que ir. Claro, Y Lampedusa era, bueno, en su agenda, digamos, local, en su agenda europea, pero el primer gran viaje internacional que hizo fue a Tierra Santa. Y una vez que se encaminó que el viaje a Tierra Santa, entonces la gente de Shimón Pérez, el jefe de su gabinete, como lo llaman, este, me insistía en que le pida a Francisco que invitase a, a Abbas, el presidente de Palestina, para que se reúna, porque Shimón Pérez quiere reunirse en algún lugar en Jerusalén que sea propiedad del Vaticano, que no sea territorio israelí, como podría ser eh, Notre Dame, ahí que está delante de las murallas de la vieja ciudad de Jerusalén. Eh,
Al final, ese encuentro se materializó en Roma, en los jardines del Vaticano. Y allí plantaron un olivo y el olivo ahora ya está grande. El pequeño retoño se transformó ya en árbol respetable. Una vez plantado el olivo, unos meses después, eh, hubo una guerra, una de las tantas guerras entre Hamas e Israel. Entonces le escribí un email y le dije, mire, hay gente que me está diciendo de qué sirvió todo lo que se ha hecho y plantar el olivo, etcétera, etcétera. Si a la postre la guerra no termina, los conflictos no terminan, ¿cuál fue el aporte real? Y él me dijo, una vez que se disipe el polvo del campo de batalla, así que inunda toda la atmósfera allí, una vez que se disipe todo, que no tronen más los cañones, va a llegar un momento en que, palabra más, palabra menos, es lo que me escribe en el email, este olivo florecerá. Y esto es lo que estuvimos tratando de hacer en esta hora, que ahora culminamos, soñar un poco con que todo lo que quiso hacer nuestro querido compatriota y por muchas cosas eh, que él ha hecho para conmigo en la vida, cosas privadas, y lo que ha escrito en el último libro, en el libro Esperanza, hay media página que me dedica, que yo diría que dedica a nuestra amistad, siempre lo veo en función de un nosotros. Eh, y diálogos que hemos tenido donde pese a toda la reserva, lo reservado que él tiene para con respecto a su intimidad, cosas que él me ha eh, eh, develado de su intimidad, de sus capacidades físicas. Estamos hablando, la última vez que nos vimos fue en junio de 2024, que solo cuando tenés una confianza muy grande con el otro, podés llegar a develar. Te agradezco mucho, querido amigo. Eh, Recuerdo tus sí, artículos sobre Shimon Peres, tan importantes y tan sentidos, ¿no? Y te despido, pero quería decirte esto. Eh, Buenos Aires te recuerda con muchísima deuda porque marcaste un momento clave y aprovechás y podés tu particular amistad con Francisco para seguir acercándole ideas, pareceres, incluso críticas, porque de vos las va a tomar muy bien. muchísimas gracias por el consejo. Eh, Estamos trabajando con gente de aquí, de la universidad y de la iglesia, para ver cómo eh, poder elaborar eh, eh, con, con cuidado, con profundidad, ideas que quiera Dios de aquí a 2, 3 meses, como dicen los médicos, como prevén, como proyectan los médicos, pueda presentárselas eh, a él en persona. No sé si vamos a poder abrazarnos como siempre, no sé físicamente cómo va a estar, pero por lo menos poder aferrarnos el uno al otro y seguir soñando como desde hace muchos años lo hacemos por un mundo mejor. Muchas gracias, querido amigo, y seguimos Muchas en gracias a vos, Abraham.